Invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 15. El tiempo y la ley de evolución. Conceptos de etapa, periodo y ciclo. Momento, momento y momento. No debemos pensar que el tiempo con mayúscula ha sido creado. El tiempo se inicia con la evolución de la vida evolucionante y lo constituyen las diferentes etapas y periodos de la evolución, determinados por la ley de evolución de acuerdo con el plan divino para su creación. Pregunta: ¿podríamos tener una aclaración sobre lo que debemos entender por etapa, por periodo y por ciclo en el sentido espiritual? Explicación: las etapas tienen una definición de comienzo y terminación. Por eso hay en la evolución etapas primordiales y dentro de ellas etapas secundarias, como por ejemplo la etapa de la diversificación, la etapa de la unificación, la etapa de la sutilización, la etapa de la espiritualización. Periodos son determinados procesos de cambio en el aspecto evolutivo que pueden significar también etapas secundarias. Todo lo que constituye un proceso que comienza y termina dentro de una etapa primordial es un periodo. Ciclo es muy amplio en el sentido de involución. Evolución se refiere a los aspectos que se suceden en orden progresivo hasta obtener una finalidad determinada. Si decimos, por ejemplo, ciclo de preparación para alcanzar el punto hombre, nos referimos a los periodos de experiencias previstas en los reinos mineral, vegetal y animal. Y si decimos ciclo de experiencias en el reino mineral, en el reino vegetal o en el reino animal, nos referimos solamente a las experiencias que corresponden a cada uno de esos periodos. Es decir, que un ciclo puede abarcar varios periodos. También decimos, por ejemplo, periodo de la individualidad, lo cual significa el conjunto de experiencias que el ser debe realizar, trabajando por sí mismo para su progreso evolutivo y ejerciendo su voluntad y su libre albedrío. Igualmente podemos decir periodo de experiencias como insecto o periodo de experiencias como animal doméstico dentro del ciclo de experiencias en el reino animal. Pregunta: si el tiempo con mayúscula no tiene medida, ¿cómo es que tiene etapas? Explicación: las etapas en el tiempo significan en el proceso evolutivo diferentes estados o puntos vibratorios que deben ser logrados en forma progresiva, sea individualmente como ser o como mundo, como necesidad que impone la ley de evolución y progreso, o en conjunto, como humanidad, para no interferir la ley de armonía universal que relaciona en perfección entre sí a los seres y a los mundos. Es decir, que no es el tiempo el que tiene etapas ni se divide en etapas, sino que nosotros debemos llamar etapas, periodo y demás a los diferentes aspectos del proceso evolutivo que se desarrolla en el tiempo. El tiempo con mayúscula es realidad, el tiempo con minúscula es aparente, tiempo con mayúscula no se mide, tiempo con minúscula es una medida creada por el hombre, basada en el globo terráqueo. Pregunta: ¿el tiempo con mayúscula continúa en la reintegración a la divinidad? Explicación:
El tiempo marca los términos en las etapas determinadas por la ley de evolución y progreso en la trayectoria evolutiva de los seres, que comienza en el plano espiritual, en que la chispa divina es ubicada al nacer, y también en el proceso evolutivo de lo físico que se realiza como expresión de la acción de la misma ley en los planos físicos. En la reintegración, que no podemos considerar como una etapa igual a la de involución o la evolución propiamente dicha, por cuanto, si bien tiene definición de comienzo, en cambio no tiene fin. El tiempo continúa, pues continúa actuando la ley de evolución y progreso, aunque muy diferentemente. Pregunta: ¿qué diferencia existe entre momento y momento? Explicación: momento con mayúscula y entre comillas es un punto en la evolución. Momento con minúscula y entre comillas se refiere a algo similar a tiempo. Por ejemplo, la humanidad está viviendo un momento sumamente importante que significará su supervivencia o su destrucción, según sea el camino de bien o de mal que elija. Y momento, según el diccionario, es un tiempo corto. Pregunta: ¿la astrología tiene una base espiritual? Explicación: cada uno de nosotros tiene la influencia básica de determinados astros, y sobre esa influencia básica que señala una línea para el desenvolvimiento de nuestra vida humana, se agregan otras influencias determinando modificaciones que significan otros aspectos de nuestra vida. Todo de acuerdo con la ley del karma, regida por la ley de causa y efecto. Sin embargo, no olvidemos nunca que nuestra voluntad y nuestro libre albedrío no son interferidos y pueden actuar modificando muchos aspectos determinados por la influencia de los astros. Esa influencia está regida por el momento de encarnación, no solamente del nacimiento a la vida física visible, sino de la encarnación de la partícula espiritual que se produce cuando el feto está ya en las condiciones requeridas para ello, que es el momento en que más intensamente puede influir la vibración astrológica que el ser encarnante necesita para recibir de acuerdo con la ley. Ese momento coincidirá luego vibratoriamente con el del nacimiento a la vida humana, para lo cual el todo espiritual, a través de su partícula encarnante, elige el momento de su nacimiento a la vida física visible, que determina la influencia en muchos aspectos de su vida humana de las vibraciones astrológicas. Los órganos físicos reciben esa influencia y, de acuerdo con la misma, el ser tendrá debilidad o no en determinados órganos, tendrá también mayor o menor inclinación o facilidad para la ciencia o el arte y otras características propias positivas y también negativas. Pregunta: se habla mucho de antimateria. Hasta ahora, la ciencia se ha basado en el descubrimiento de antielectrones, es decir, que junto a los electrones del átomo hay ciertas partículas iguales pero que vibran en sentido contrario, con propiedades eléctricas o magnéticas opuestas. Esas partículas se comportan normalmente en el vacío, pero al chocar con un electrón desaparecen como materia, dejando tras de sí solamente radiaciones cargadas de energía. ¿Podemos tener alguna enseñanza al respecto? Explicación: no sabemos si este concepto, que a nuestro entender se basa sobre los estudios de Paul Dirac, Premio Nobel de Física de 1933, confirmados posteriormente por otros científicos, ha sido perfeccionado o ampliado, pero algunas personas relacionan la antimateria con energías espirituales, con universos coetáneos abstractos, lo cual, lógicamente, produce una gran confusión. La antimateria, como todo lo que existe en la creación, es de origen espiritual. La ciencia con mayúscula es vibración divina con múltiples facetas y en cada plano está y se expresa de acuerdo con el plano. En los mundos habitados por humanidades, los hombres guiados por seres que han encarnado y encarnan con esa misión
han ido y van descubriendo diferentes aspectos de la vibración ciencia que, en nuestro mundo, constituyen los diferentes aspectos de lo que humanamente denominamos ciencia. A medida que la mente del hombre evoluciona y progresa, la ciencia va adentrándose en los aspectos de la ciencia verdadera y realiza así descubrimientos en efectos, aunque no podrá, hasta que llegue el momento debido, conocer las causas que los originan, pues para ello la humanidad deberá haber progresado espiritual, mental y moralmente. Ello producirá un reclamo realmente puro. Entonces irán llegándole a la ciencia las respuestas a través del esfuerzo de investigación y estudio. Pregunta: ¿la purificación es una necesidad de vida? Explicación: no, la purificación no es una necesidad de vida porque Dios crea vida pura, sino una necesidad creada por el hombre que, actuando con su voluntad y su libre albedrío, a través de su voluntad y libre albedrío humanos, ha atraído lo negativo. Pregunta: ¿la necesidad de purificación está prevista por la ley de evolución? Explicación: no. La necesidad de purificación no está prevista por la ley de evolución. La ley de evolución no prevé necesidades de algo que la ha contradicho, que la ha infringido. Solo prevé las necesidades propias de la evolución y progreso. Ahora bien, para que la evolución y el progreso continúen, se producen necesidades que han sido creadas por transgresiones del hombre a la ley. Entonces se hace necesaria la vibración de purificación, que llega siempre por ley de causa y efecto. Recordemos que la ley de evolución y progreso es una faceta de la ley de causa y efecto, y en su acción, así como en la acción de la ley del karma, se expresa la ley de causa y efecto. Pregunta: ¿un ser puede tomar la materia de otro tal como se refiere que ocurrió en el caso de Saint Germain? Explicación: algunas veces han encarnado en la tierra seres con misiones cuya realización requería muchísimo tiempo de acción continua y que debía ser realizada progresivamente y sin interrupción por el mismo ser. Si la continuidad de la acción no puede ser interrumpida, como ocurriría al finalizar el breve periodo de una vida humana, agregándose la necesidad de esperar la capacitación de un nuevo ser humano, ese ser debe tomar una nueva materia en punto y estado de poder ser utilizada para continuar su tarea. Entonces la ley le acerca en el momento necesario otro ser joven que, aun cuando pudo también haber realizado hasta ese momento su propio trabajo, ha encarnado con esa finalidad. En tales casos, el ser que encarnó con la finalidad de, llegado el momento, ceder al otro su materia, realiza previamente con éste en forma inconsciente para ambos una especie de unificación mental, emocional y sensorial a fin de que no se produzcan choques en los aspectos mental, emocional y sensorial al realizarse la transmigración de la partícula que está en tarea prolongada al otro cuerpo físico, el que deberá estar ya en condiciones de adaptarse perfectamente a la nueva partícula y a todos los cuerpos físicos invisibles. Hay un periodo previo de adaptación en los planos físicos invisibles, mental, emocional y sensorial. Se va efectuando durante el sueño la armonización que facilitará la transmigración en el momento necesario. Ya sabemos que cuando algo se realiza en el plano físico visible, antes ha sido realizado en los planos físicos invisibles, de modo que el ser que debe transmigrar ya ha preparado la nueva materia, armonizándola con las vibraciones de sus cuerpos físicos invisibles a través de los cuerpos físicos invisibles del otro ser encarnado, y cuando la transmigración debe producirse, ambos abandonan su materia llevándose sus cuerpos físicos invisibles. El que se va comienza luego a desprenderse de ellos, y el ser que transmigra se ubica con sus cuerpos físicos invisibles en la nueva materia. Aclarando más,
La partícula espiritual que ocupaba el cuerpo físico joven se proyecta al plano astral con sus cuerpos físicos invisibles, y la partícula que ocupaba el cuerpo físico de más edad se ubica en la materia joven con sus cuerpos físicos invisibles. En el momento de la transmigración, la partícula de la materia joven que debe abandonar esta comienza a desprender sus cuerpos físicos invisibles, y en la exacta proporción en que estos se desprenden de la materia joven, va ubicando sus cuerpos físicos invisibles en ella la otra partícula que a su vez abandona su materia ya anciana. Por otra parte, la materia joven mantiene en todo momento la misma proporción de vibración de cuerpos físicos invisibles. En la exacta medida en que unos la dejan, otros la penetran por los puntos correspondientes a cada uno de ellos. Pregunta: ¿puede un ser llegar a un punto en que se siente satisfecho solo con lo material? Explicación: los que así se sienten son espíritus más bien primarios. Nuestro mundo no es un mundo de seres elevados encarnados, sino un mundo de espíritus en una gama en la que hay muchos aún bastante primarios. Las satisfacciones que puede sentir un ser encarnado dependen de su aspecto mental y de su aspecto sensorial, que han sido preparados por su propia partícula espiritual, o bien es una experiencia que el ser necesita de acuerdo con su punto de evolución espiritual. La partícula encarnante prepara los cuerpos físicos invisibles según las experiencias que deberá llevar a cabo, también de acuerdo con su propio punto evolutivo. Entonces sí, el ser se siente satisfecho. Puede tratarse también de una experiencia que el ser debe realizar para obtener esa superación, pero no la logra, de modo que estará en ese punto de experiencias. No sabemos en cuál punto de evolución y progreso espiritual se encuentra cada uno de los humanos que conforman nuestra humanidad, pero las lecciones nos dicen que son muchos los que están en estado muy primitivo. Pregunta: ¿es posible que un misionero en tarea pueda sentir su mente obnubilada? Explicación: algunos pueden sentir la mente obnubilada y otros no. Depende de la calidad de la tarea, cómo debe efectuarse y en qué ambiente debe ser realizada. Por eso, para poder ubicarse debidamente, es de mucha importancia el constante autoanálisis. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo, y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra.